Bien, les doy la bienvenida a todos. En esta ocasión vamos a hablar de cirrosis hepática y sus complicaciones. Para eso debemos entender esta frase que les coloqué aquí. Los que han tenido complicaciones de la cirrosis y siguen bebiendo a pesar de ello, la supervivencia a 5 años es del 15 al 35%. Y esto quiero que se clave, pero que se clave ahí en lo más profundo de su cerebro, porque a pesar de que se hagan todos los esfuerzos en una persona que ya viene con complicaciones de la cirrosis, vale decir, descompensada, sigue bebiendo, la mortalidad va a ser muchísimo mayor. La persona que ha tenido encefalopatía hepática, la supervivencia que tiene al año es de 42%. Y a los 3 años es del 23%. Significa de que cuando ya tenemos complicaciones por la cirrosis, principalmente encefalopatía hepática, esta se convierte en mal pronóstico. Y ustedes saben que al paciente cirrótico y que es secundario a bebidas alcohólicas, le quita su principal nutriente, ¿cierto? Entonces, va a hacer todo lo posible para volver a encontrar a ese alimento que lo tuvo durante mucho tiempo. Es muy difícil a un paciente que es alcohólico quitarle o hacerlo ir a los centros de alcohólicos anónimos. Pero aún así, lo que quiero que les quede nuevamente claro es que complicación de paciente cirrótico, mayor mortalidad. La cirrosis es definida por la Organización Mundial de la Salud como un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales llamados nódulos de regeneración. Es una enfermedad habitualmente crónica e irreversible asociada a necrosis, fibrosis, nódulo de regeneración. Y este puntito aquí que lo pongo que es muy importante, que son los shunts arteriovenosos que se visualiza en la microscopía. Con esto también trato de decir de que el diagnóstico de cirrosis hepática es anatomopatológico. No es ecográfico, tomográfico, ni clínico. Bien, yo puedo suponer que el paciente está en una fase crónica de su problema hepático, ¿listo? Pero catalogarlo como tal, y si esa historia clínica que dice cirrosis hepática llega a manos de un fiscal o de un juez, con seguridad que le van a decir en base a que usted se sustentó para decir que es cirrosis, y muéstrenos el estudio anatomopatológico. Lo digo por experiencia de colegas que han pasado por esta situación y lastimosamente no tuvieron cómo sustentar. Hay datos adicionales que te indican de cronicidad, pero lo que te confirma, ¿ya? Es el estudio anatomopatológico. ¿Por qué es importante el tema de los shunt arteriovenosos? Porque gracias a esos shunt arteriovenosos están implicados los mecanismos fisiopatológicos para la producción de la encefalopatía hepática. Recuérdense de los shunt arteriovenosos o cortocircuitos intrahepáticos. Laboratorialmente, perdón, ecográficamente, sí se podría ver las características morfológicas del hígado. Y en ese sentido se pueden observar nodulaciones. Eso sí se puede observar, tanto ecográficamente como tomográficamente. Y estos obviamente le pueden dar el aspecto de cronicidad. Y es así que se clasifica la cirrosis en macronodular cuando son nódulos de más de 3 milímetros y micronodular cuando son nódulos menos de 3 milímetros. Entonces, en este lado tenemos los que son los micronodulares, los macronodulares, y en este lado tenemos las que son micronodulares. Dentro de las causas,
que pueden llevarme a una cirrosis hepática, ya están en primer lugar las toxinas, como el alcohol, hay drogas, como la isoniazida, alfa-metildopa, metotrexate, infecciones como el virus de la hepatitis B, C y la coinfección que puede ocurrir entre el B y el D también, pero pocas veces se lo observan, más es la B y la C, esquistosomiasis como causas parasitarias, causas autoinmunes como la hepatitis autoinmune o la cirrosis biliar primaria, es relativamente frecuente estas dos enfermedades. Causas metabólicas como la enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, hemocromatosis, obstrucciones biliares y de causa congénita como la atresia de vías biliares, la fibrosis quística, los cálculos, la estenosis benigna, las colangitis esclerosantes y causas vasculares. La insuficiencia cardíaca derecha puede causar lo que se llama una cirrosis cardíaca, pericarditis constrictiva o una enfermedad veno-oclusiva o lo que es conocido como el síndrome de Busch-Chiari, que son las trombosis de las venas suprahepáticas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que viene con un antecedente de cirrosis hepática, ¿ya? No solamente piensen en que puede ser alcohol. Tienen necesariamente que descartar otras causas y entre ellas las que siempre tienen que descartar es hepatitis B y C y las enfermedades autoinmunes, en primer lugar. ¿Listo? Entonces, como la principal causa que lleva a la cronicidad al hígado es el alcohol, se sabe que pasa por diferentes etapas también. Entonces, el consumo crónico de alcohol va a ocasionar una lesión hepática como una esteatosis hepática alcohólica, hepatitis alcohólica, inicialmente aguda, luego crónica, luego una fibrosis hepática alcohólica y finalmente cirrosis hepática alcohólica. Si nos damos cuenta, sigue una escala muy parecida a la esteatosis hepática de origen no alcohólico. Y cuando ya pasa de esteatohepatitis no alcohólica hacia cirrosis, es exactamente el mismo equivalente a los daños que produce el consumo del alcohol. ¿Ya? Entonces sigue la misma secuencia. El detalle es que cuando yo estoy con esteatosis o esteatohepatitis, todavía puede ser reversible el problema. Pero cuando ya hay fibrosis o nódulos de regeneración o hay cirrosis hepática, prácticamente ya no hay un retorno hacia un hígado normal. Lo que tienes que hacer prácticamente es compensarlo todo el tiempo a ese paciente y requiere para eso como pilar fundamental la educación. La hepatopatías alcohólicas crónicas es la cuarta causa más importante de muerte en varones de 25 a 64 años que residen en áreas urbanas en Estados Unidos. Y esto que me encantaría que ustedes hagan un análisis y sepan cuánto en un fin de semana ya han consumido en gramos de alcohol. Y miren, existe una lesión hepática alcohólica con ingesta de 80 gramos de etanol al día durante más de 10 años. Y en las mujeres cuando es más de 50 gramos al día por más de 10 años. La fórmula es sencilla. Entonces agarran y ustedes calculan cuántos ml le colocaron en ese vaso. Lo multiplica por una constante que es 0.8. Por el porcentaje de grado alcohólico que tiene y lo dividen entre 100. De esa forma van a tener la cantidad de grados de alcohol que están teniendo. El tomarse un vaso de whisky que tiene un porcentaje de 40%, tomarse un vaso 50 ml, ¿no es cierto? Pero no es solamente que te vas a tomar un solo vaso. Habitualmente, ¿quién va a una fiesta o a una reunión social y se toma un vaso y listo, todo el resto de la noche feliz queda? Es raro el que realmente tiene esa conciencia, ¿no? Lo mismo pueden hacer ustedes con cualquier bebida, exactamente es la misma fórmula y calculen. Existen variabilidades individuales en cuanto a la presencia de la lesión hepática por alcohol, diferencias en la susceptibilidad por el estado nutricional, reacción individual a agentes tóxicos o infecciosos y factores genéticos.
Por ejemplo, la mujer puede beber la misma cantidad de una bebida alcohólica en relación al hombre, y sin embargo la mujer desarrolla cirrosis mucho más antes. Y es que la mujer tiene un factor genético que tiene carencia de una enzima que desdobla el alcohol en el intestino, que es la deshidrogenasa alcohólica. ¿Listo? Entonces, ese es el principal desencadenante en ellas. ¡Wow! ¿Cuántos tienen un bar parecido al que les estoy mostrando? No vayan a pensar que este es el mío tampoco. No, no, para nada. Uno de mis ex estudiantes me los mandó. En una tarea les puse que me manden muy disimuladamente la sala, como estaba conformada, en base a un trabajo que no lo voy a mencionar. Y pues en el fondo se observó esta imagen. Interesante, ¿no? Algunas bebidas ya están comenzadas, otras están llenas. Se ve bonito, pero se dan cuenta la cantidad de daño que se van a meter a su organismo y hacerlo tronar ese hígado en cuestiones de 8 o 10 años. Si comenzaron a los 15 años con bebidas, no me imagino 25 o 30 cómo van a estar. Entonces ustedes saben que es bonito, ¿no es cierto? Sí, salud, brindemos, sí, nos fue bien, aprobamos medicina interna. ¿Y con quién? Oh, doctor Méndez, con mayor razón, metámosle a full. Y todavía post-coronavirus, wow. Doble festejo, ¿no? No para de sonar mi teléfono con este tema del coronavirus. Van a disculpar, chicos. Y entonces es bonito celebrar. Tomarse un vasito de vino es lo más saludable que existe y está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y es más después de una carne, y es más después de una comida, y es más, cada día puedes tomarlo de 3 a 5 veces a la semana, una copita de vino, listo, es saludable. Miren los porcentajes de alcohol que tienen cada bebida. Habitualmente una cerveza, ¿no es cierto? A nivel mundial está entre 3 y el 8%, un vino 15%, en otros lugares mucho más porcentaje. Los que son destilados como el vodka, whisky, coñac, ron, tequila, ginebra, tienen muchísimos más porcentajes que los que no son destilados. Los que no son destilados, por lo tanto, tienen un mal procesamiento por el hígado y suele ser un poco más tóxico. Bueno, a ver, métele chicha, métele alcohol puro, lo que es medicinal, los famosos casquitos azules que le llaman, y hay un montón de nombrecitos similares que le colocan. A ver, hay otros como el San Mateo, hay otras bebidas que no son destiladas y que suelen darlos principalmente en los boliches eh, que son de bajo así nivel. ¿Ya? Entonces, y esos son los que habitualmente tienen que evitarse porque más rápido suele afectar el hígado. Aún así, eso no significa que las destiladas no afecten. Toda bebida que tiene alcohol en menor o en mayor grado va a afectar el hígado. No significa que, wow, los que tienen más platita y tienen la opción de tomar whisky no van a tener problemas del hígado. Falso. El destilamiento hace que disminuyan tus síntomas en el chaki. ¿Listo? Pero no, porque se procesa mejor, se desdobla mejor, se absorbe mejor, pero no significa que no haya un proceso tóxico directo a nivel del hepatocito. Nadie se salva, mire, inclusive hasta en el periódico sale menos alcohol en la fórmula del Branca, wow, del 45 al 43%, por Dios, qué descenso, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gusta el Fernet? Estoy seguro que más de la mitad, ¿no es cierto? Cuando se juntan ahí a comadrear, si son las chicas, oh, wow, unos fernecitos ahí para calentar la noche o para jugar unas cartitas, ¿cierto? Miren tremendo porcentaje que se meten. Pero no solamente pasa por el porcentaje de grados alcohólicos que tiene, sino que además la cantidad de calorías que se están metiendo al cuerpo, y eso condiciona mayor aumento de peso en esa persona. Y además que al aumentar calorías, ustedes sabían que consumir bebidas alcohólicas aumentan más los triglicéridos que los alimentos que los consumen. Interesante dato, ¿cierto?
Acá les paso la cantidad de calorías que habitualmente se encuentran en los diferentes preparados de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, tomar Fernet con un refresco de cola, 255 calorías por cada vaso. Che, le metes en una reunión 4 vasos de eso, ya estás con 1000 calorías. Y si le metes 8 vasos porque estuviste desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, 2000 calorías, o sea, completaste tu requerimiento de calorías diarios. Y el resto que consumas prácticamente va a ir a hacer acumularse y engordar. Entonces, ese otro dato, chicos, por favor, a tomarlo en cuenta. No, la fórmula correcta, ¿no es cierto? Bonito se ve matemáticamente Fernet con Coca-Cola, pareja perfecta, el uno para el otro. El uno para el otro, claro, es como que alcohol, hígado, felices los dos, ¿no es cierto? Y se van juntitos al cajón. Aunque suene un poco gracioso, y muy llamativo que esto por si acaso son campañas de marketing que lo colocan así como querer llegarte a lo más profundo de tu sentimiento y que te conectes y que puedas adquirir eso para sentir eso, ¿no es cierto? No es más que una campaña publicitaria, ¿ya? Que le meten marketing. Pero no, no deben dejarse engañar con esto, ¿listo? Engordan y lo tronan a su hígado. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico habitualmente de los pacientes que tienen cirrosis hepática? Depende mucho de cómo está ese paciente al momento del diagnóstico. Puede ser que llegue a la etapa de cirrosis y que solamente se me manifieste con estigmas de hepatopatía alcohólica crónica. Y ese paciente solamente va a estar asintomático. Solamente tengo algunas estigmas, pero que no me hacen manifestarlo ni ir al médico como para que me resuelva un problema de inmediato. Entonces, hablo de paciente compensado, aquel que está asintomático, tiene algunos estigmas ya de insuficiencia hepática, pruebas de función hepática están normales, no se olviden que cuando un paciente es crónico hepático, las pruebas de función hepática, principalmente las transaminasas, están normales, porque ya ocurrió un daño hepatocelular con necrosis y fibrosis. ¿Listo? Aquí todavía el diagnóstico, el pronóstico puede ser bueno, siempre y cuando no se descompense. Cuando se descompensa, ustedes tienen que saber que estoy hablando de complicaciones. Y yo hablo de descompensado un paciente con cirrosis hepática cuando está encefalopático, cuando tiene hipertensión portal, cuando tiene una retención de líquido, un síndrome ascítico, edematoso, un síndrome hepatorrenal o una peritonitis bacteriana espontánea. Cualquiera de estas complicaciones me habla de una cirrosis descompensada. Y es en cualquiera de estas situaciones, sobre todo la encefalopatía hepática, que el paciente corre muchísimo riesgo de morir. ¿Listo? Es un factor de mal pronóstico. Tómenlo ese dato como el más importante. Todos estos que le menciono en esta diapositiva son los estigmas de hepatopatía alcohólica crónica. Ictericia, fetos hepáticos, piel hiperpigmentada, lesiones purpúricas en piel, disminución del vello axilar y pubiano, ginecomastia, atrofia testicular, impotencia sexual, hipertrofia parotidia, telangiectasias, arañas vasculares, circulación colateral, perímetro abdominal, presión arterial baja, abdomen globoso por ascitis, edema de miembros inferiores, hernia umbilical, palma hepática, eritema palmar, hipotrofia tenar, hipotenar. Hay un sinnúmero de estigmas de hepatopatía alcohólica y muchos de ellos son de tipo hormonal. No se olviden que el hígado es el laboratorio del organismo y todas estas manifestaciones se deben por alteración en la síntesis de hormonas, ¿listo? Que son proteínas también, ¿ya? Que son proteínas o son las hormonas a raíz de componentes lipídicos y ambos se encargan de producir el hígado o son secundarios a una disminución en la producción de proteínas generales que me va a condicionar ascitis, edemas, etc. Miren, entonces aquí o el paciente está ictérico o tenemos la famosa palma hepática y tiene una particularidad. No pensaría que la palma hepática es el mismo color de los ojos, así ictéricos. Pero no, si se fijan y son un poco detallistas, se van a dar cuenta que en la parte periférica sí son rojitas, la palma hepática. Pero en el centro es pálido amarillento.
Y esa es la característica de la palma hepática. Tiene una congestión periférica con un centro pálido, blanquecino o amarillento. Aquí se tiene lo que es la hipotrofia tenar y la hipotrofia hipotenar. Entonces usted, este dedo, ¿no es cierto? El dedo gordo, apéguelo hacia su dedo índice y va a ver en todo este segmento tenar que se va a formar, ¿no es cierto?, una gruesa capa de músculo. Si esto no se forma y al contrario se arruga, pues estamos con una hipotrofia tenar. Y de la misma forma, hipotenar en el resto de los otros dedos, como los ven aquí, totalmente arrugados. Las arañas vasculares o la circulación colateral también son otros datos que hay que buscarlo. Las pruebas de función hepática aquí sí están alteradas, sobre todo las bilirrubinas, fosfatas alcalinas, las proteínas, la glicemia, el perfil hepático, el coagulograma. Además puede haber anemia, trombocitopenia, leucopenia, tiempo de protrombina prolongado. Hay hiponatremias que son dilucionales por la citis que presenta el paciente, por lo tanto sodio urinario bajo, hipocalemia o hipercalemia. Además de las pruebas de función hepática y hemogramas y química sanguínea en general que realizan, hay que pedir una ecografía abdominal, una tomografía de abdomen, la resonancia magnética si se sospecha de que hay algún problema tumoral adicional, una endoscopía digestiva alta. No se olviden que en los pacientes cirróticos suelen hacer hipertensión portal y esa hipertensión portal va a terminar haciendo unas varices esofágicas y estas varices esofágicas pueden sangrar. Entonces es necesario también hacer una endoscopia digestiva alta. Otra de las complicaciones que olvidé mencionar es, por lo tanto, la hemorragia digestiva alta de origen variceal. La paroscopía diagnóstica y la biopsia hepática, idealmente para hacer el diagnóstico previamente, ¿no? Difícilmente se lo hace en nuestro medio, en otros países todavía lo practican. La clasificación de Chill-Pugh es muy importante y me sirve para predecir cuán afectado está un paciente, ¿ya?, por el problema hepático que tiene y de esa forma saber en base al grado que presenta la sobrevida que va a tener. Y es así que yo puedo clasificar el Chill-Pugh en A, B y C. Entonces yo hablo de un Chill-Pugh A cuando ese paciente está bien compensado, un Chill-Pugh B cuando hay un compromiso funcional significativo, aquí también ya hay indicios de descompensación, y un Chill-Pugh C cuando hay una enfermedad descompensada con más de una complicación. Y tomo en cuenta para eso 5 parámetros: la citis, la presencia de la citis, el valor de las bilirrubinas, el valor de la albúmina, el tiempo de protrombina y la encefalopatía. Y cuando hablo del tiempo de protrombina, específicamente hablo del INR, ¿ya? En relación a la citis, le vamos a dar una puntuación que va del 1 al 3. Si no hay ascitis, le doy 1 punto. Si hay ascitis leve, 2 puntos. Si hay ascitis moderada, 3 puntos. Como yo sé que es 2 o 3, entonces hablo yo de una citis moderada cuando tengo un abdomen tenso, duro, como en tabla, no se deprime, ¿ya? Y ascitis leve cuando todavía es depresible ese abdomen. La bilirrubina, menos de 2 la total, 1 punto, entre 2 a 3, 2 puntos, y mayor a 3, 3 puntos. En relación a la albúmina, lo normal es que sea mayor a 3.5 gramos de albúmina. Si está entre 2.8 y 3.5, 2 puntos, y menos de 2.8, 3. Tiempo de protrombina, en realidad, en relación al INR, si está menos de 1.8, pues significa que hay un porcentaje de coagulación en la sangre mayor al 80%. Entre 1.8 y 2.3 ella está prolongado, y más de 2.3 muy prolongado con riesgo de sangrado. Y en relación al grado de encefalopatía, si no hay, si está en un grado 1 o 2 o si está en un grado 3 o 4. Sumo qué puntuación tiene ese paciente y voy a decir que cuando obtengo de 5 a 6 puntos es un Chill-Pugh A. Por lo tanto, la sobrevida al año es del 100% y la sobrevida a los 2 años 85%. Un Chill-Pugh B cuando tengo entre 7 a 9 puntos con una sobrevida del 80% y al año, y a los 2 años del 60%.
Un Child-Pugh-C cuando hay una enfermedad descompensada, con más de un órgano comprometido, sumo más de 10 a 15 puntos. La sobrevida al año es 45% y a los 2 años de 35%. Hay otra escala que es la famosa escala de Merck, y esta escala sobre todo me sirve desde el punto de vista para ver cuán probable es que ese paciente vaya a necesitar trasplante hepático. Desde ese punto de vista es que es útil esta escala, ¿ya? Y toma en cuenta igual los valores de la creatinina, la bilirrubina y el INR. Y de acuerdo a eso se saca una puntuación. Toda esta fórmula, sobre todo, es más algorítmica, por lo tanto, es con fórmulas que las pueden descargar en aplicaciones. No las podríamos sacar nosotros con una simple calculadora, ¿ya? Y entonces les arroja un valor. Y ese valor ustedes lo traducen en mortalidad a los 3 meses. 40 más puntos, mortalidad de 71%, 30 a 39, 52, 20 a 29, 19.6, 10 a 19 puntos, 6% de mortalidad, menos de 9 puntos, 1.9%. Habitualmente los pacientes que son Child-Pugh-C están por encima de los 30 puntos, los que son Child-Pugh-B están entre 10 y 29 puntos y los que son Child-Pugh-A están menos de 9 puntos. ¿Ya? Entonces más o menos es un equivalente, pero desde el punto de vista del trasplante hepático. Obviamente, cuando un paciente ya está comenzando a tener datos de encefalopatía hepática y sabemos que es de mal pronóstico, pero solamente ha tenido una oportunidad, en ese momento se podría convertir incluso en una indicación de trasplante hepático si se tuviera el acceso. Oigan, entonces mira, este es el principal dato de mal pronóstico en los pacientes hepatópatas alcohólicos crónicos, la encefalopatía hepática. Y no es más que un conjunto de manifestaciones neuromusculares y neuropsiquiátricas que aparecen en los pacientes crónicos y que en su forma subclínica inclusive puede aparecer como una enfermedad aguda y crónica. Habitualmente la encefalopatía hepática como mecanismo patogénico se debe al insuficiente aclaramiento hepático de sustancias ¿ya? Neurotóxicas que son de origen mayoritariamente intestinal. Se van a dar cuenta que el principal agente es el amoníaco. Y dentro de su fisiopatología están lo que son las anastomosis portosistémicas o los shunts intrahepáticos, que fue lo que les mencioné como hallazgo anatomopatológico en el diagnóstico de cirrosis hepática. Hay 3 tipos de encefalopatía hepática. El tipo A, que es asociado a la falla hepática fulminante, ¿ya? El tipo B, que es el más común, es la encefalopatía hepática asociada a derivaciones portosistémicas, perdón, los pacientes que han sido operados, ya portosistémicas quirúrgicas o derivaciones percutáneas portosistémicas intrahepáticas. El claro ejemplo es los pacientes que han tenido trombosis de las venas suprahepáticas o en aquellos pacientes que han tenido tromboembolismo pulmonar y han necesitado hacer un shunt intrahepático, ¿ya? Para derivar toda la sangre del sistema porta a través de las colaterales. Y el tipo C es la encefalopatía hepática asociada a las hepatopatías crónicas. Y estas pueden manifestarse de forma episódica, simple o recurrente, de forma persistente, leve o severa, y de forma subclínica mínima o incipiente. Habitualmente la más característica en nuestro medio es la episódica simple o recurrente. Fisiopatológicamente, como les mencioné entonces, es la fuente principal de amonio en el intestino, lo que va a hacer que este producto tóxico se absorba, ¿ya? Y se vuelva neurotóxico. Y entonces ustedes saben que el amonio viene a partir de las proteínas de la dieta. Y si sabemos que viene de las proteínas de la dieta, entonces esto lo que va a ocasionar es una insuficiencia hepática grave. Y lo que falla acá, ¿no es cierto?, es el desdoblamiento de estos productos nitrogenados llevados a cabo por las bacterias colónicas en el intestino delgado. Y el principal problema es que va a ocurrir una falta de la detoxificación de estos productos. Se absorbe
en el intestino el amoníaco, pero como ese hígado está fallado, está en insuficiencia hepatocelular, no es capaz de detoxificar. ¿Qué significa detoxificar? Hacer que una sustancia se desdoble para que sea funcionalmente más absorbible. Entonces, habitualmente el amoníaco se tendría que convertir en urea, pero como no se desdobla en urea, entonces termina absorbiéndose y ocasionando un daño hepático, perdón, un daño cerebral importante. Entonces, por otro lado, la existencia de estos cortocircuitos portosistémicos que les mencioné, sean estos espontáneos, quirúrgicos o derivaciones portosistémicas percutáneas, y el deterioro de la función hepatocelular es lo que disminuye en este escalamiento hepático del amoníaco, que hace que se vuelva más tóxico a nivel central. Actuando de manera indirecta también alteran los otros neurotransmisores como los GABAérgicos, que son los que vamos a ver a continuación. Y es por eso que se sabe que el dosificar amoníaco en los pacientes con encefalopatía me va a resultar positivo entre un 80 y un 90%. Y es por eso que se constituye la prueba gold estándar para poder hacer el diagnóstico. Basta un aumento del 0.1 miligramos para decir que ya está habiendo un nivel tóxico en el cerebro y esa vendría a ser la causa. Entonces, en los cirróticos se transporta el amonio por las colaterales directamente a la circulación general con capacidad de síntesis de la urea que disminuye. Entonces, si se están dando cuenta, acá, dentro de la fisiopatología, hay algo que hay que rescatar, que la cantidad de proteínas exageradas con un hígado enfermo, ya, va a hacer que se produzcan mayores cantidades de amonio. Por lo tanto, a partir de ese mecanismo ya yo puedo predecir el tratamiento, disminuyendo el aporte de proteínas en la dieta, ¿cierto? Por otra parte, factores precipitantes que me condicionen a mayor permanencia de proteínas en el intestino, un sangrado digestivo. En el sangrado digestivo va a haber mayor aporte de proteínas en el intestino y de la misma forma mayor amoníaco. Las infecciones, otro de los mecanismos, y es a partir de ahí que aplica otro componente que va muy ligado al tratamiento, y es que tengo que hacer una limpieza del intestino con disacaridasas no absorbibles, y ahí es donde entra la lactulosa, que tengo que dar antibióticos que agarren y eliminen esas bacterias que son ureasas para que se pueda eliminar el amoníaco o convertir mínimamente ese amoníaco en urea rápidamente a través de esas bacterias. En todo este proceso, entonces, lo que falla, vuelvo a mencionar, ¿ya? Es el proceso de detoxificación. Y es así, ¿no es cierto?, que cuando absorbemos amoníaco, los astrocitos terminan haciendo el proceso de detoxificación, que es el que tendría que hacerlo el hígado. Pero el hígado, como está fallado, no cumple ese proceso de detoxificación ni de aminación. Ninguno de esos dos procesos. Y como resultado, este amoníaco termina convirtiéndose en amonio, ¿ya? Y lo convierten a glutamina. La glutamina se intercambia con los aminoácidos de cadena ramificada y los aminoácidos aromáticos hacia el plasma. Y entonces, el otro detalle es que en la encefalopatía hepática, las altas concentraciones de glutamina favorece el influjo de mayor cantidad de aminoácidos aromáticos más que los de cadena ramificada. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Que vayan a haber un excedente de glutamina y que vayan a haber falsos neurotransmisores. ¿Listo? Que en vez de que hagan los transmisores GABA, ¿no es cierto? Estos van a ser reemplazados por un falso neurotransmisor llamado octopamina. Y estos son los que van a condicionar la encefalopatía hepática. Mayor amoníaco, mayor amonio, mayor glutamina. Mayor glutamina, mayor aminoácidos aromáticos, y de esa manera falsos neurotransmisores. No se olviden, la octopamina. Entonces, este incremento de los falsos neurotransmisores, ya como la octopamina, es lo que hace disminuir el nivel de conciencia, aumentando la serotonina con alteración del sueño vigilia. Reemplazan a estos verdaderos neurotransmisores
y disminuyen los que realmente tienen que hacer efecto. Norepinefrina, glutamato, aspartato, dopamina. Ustedes saben que la dopamina es la hormona del placer, lo que nos mantiene a nosotros bajo sentimientos, lo que nos motiva las emociones, ¿cierto? Entonces es lo que nos hace abrir nuestras emociones. Si yo no tengo dopamina, me vuelvo apático, me vuelvo sin sentimiento. Y es por eso que los pacientes alcohólicos crónicos suelen volverse apáticos, porque no tienen estos neurotransmisores en suficiente cantidad, pierden el sentido por la vida, quieren solamente el alcohol porque eso es lo único que le da la sensación de bienestar. ¿Ya? Entonces no se olviden, bloquean la acción de la dopamina y la adrenalina del cerebro, inclusive induciéndolo al coma. Perturban la transmisión neurosináptica, disminuyendo el metabolismo energético cerebral. Entonces, los factores principales es el exceso de proteínas y la alimentación en un paciente que tiene ya un problema hepático de base. A eso me refiero, no en la población general. Los sangrados digestivos, el mayor consumo de alcohol, los sedantes, hipnóticos, benzodiazepinas, operar a un paciente con hepatopatía crónica o que tenga ya una lesión hepática conocida, o shunt intrahepático, o infecciones, o diuréticos, o insuficiencia renal, etc. Todas estas situaciones lo único que van a condicionar es mayor permanencia de las proteínas en el intestino. Grábense ese detalle importante. Su tratamiento se va a fundamentar en eliminar todas aquellas condiciones que me generen mayor cantidad de proteínas en el intestino. ¿Listo? Enseguida programo la tercera clase.